todos los participantes, todos los que han podido conectarse el día de hoy. Agradecemos su puntualidad y sobre todo su interés en esta charla. El día de hoy estaremos tocando el tema sobre la resolución ministerial 245-2021 TDR, que corresponde a los procedimientos para la elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de ser el caso, o del supervisor o supervisora de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si tienen algunas dudas, consultas sobre el tema, pueden colocarlo en el chat y al final estaremos resolviendo todas sus dudas. Esta charla estará a cargo de nuestra ingeniera Doris Escudero González, que es ingeniera ambiental egresada de la Maestría de Gestión Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesional con 6 años de experiencia en seguridad y salud en el trabajo en diferentes rubros. Bien, entonces agradecemos a todos aquí los presentes. Voy a dar el pase a la ingeniera y muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias, Daisy. Muy buenos días a todos. Para poder iniciar, agradeceríamos por favor que puedan mantener los audífonos silenciados, o los micros silenciados, y vamos a dar inicio a la charla. Como lo comenta Daisy, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que recientemente se ha emitido, que es la resolución ministerial 245-2021 del Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es la importancia de poder revisar el día de hoy este tema? Puesto que anteriormente existía una resolución o una normativa que era referencial para el sector público, más no para el sector privado, de cómo podía llevarse a cabo un proceso para la elección de los representantes de los trabajadores ante el comité, ante el subcomité, o de ser el caso, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Al no existir una guía o un procedimiento específicamente reglamentado, las entidades privadas tomaban como referencia esta guía que estaba enfocado al sector público, ¿no? Que era la resolución ministerial 082-2013. Es por eso que muchas veces hemos visto que en las instituciones privadas existían o se utilizaban estos formatos a modo referencial y era válido, ¿no? Pero ahora con la emisión de esta nueva normativa, de esta resolución, es importante tener en cuenta que ya se ha derogado esta resolución ministerial 082-2013. ¿Por qué? Porque esta nueva resolución 245-2021 TR que ha sido emitido este 10 de diciembre va a abarcar tanto en su alcance al sector público como el sector privado. Por lo tanto, ya se ha unificado en una sola guía, en un solo procedimiento de cuáles son los pasos que se van a seguir para poder instalar pues un proceso de elecciones tanto para el comité, subcomité o supervisor. Aquí en esta lámina podemos ver a modo referencial, si nosotros queremos tener mayor alcance de esta normativa en temas de seguridad y salud en el trabajo, siempre tener en cuenta que la norma base es la Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si yo quiero específicamente ver en qué artículos me detalla funciones, responsabilidades, alcances del comité, del subcomité o del supervisor, lo pueden encontrar desde el artículo 29 hasta el artículo 33. Cuando se dio la modificatoria de esta ley en el 2014, a través de la ley 3022-2, se hizo la modificatoria del artículo 33. Esta modificatoria fue puntual, más que todo enfocado en que cuando los miembros o los representantes del comité
quieran tener o quieran disponer de los días que la ley les otorga para poder realizar sus funciones, tienen que poder o tienen que pedir estas licencias con goce de haber ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Que es quien evalúa y quien proporciona las licencias para sus miembros. Es básicamente la modificación de este artículo. Si nosotros queremos ver el desarrollo de estos artículos, lo podemos encontrar en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, el primer reglamento emitido mediante el Decreto Supremo 05 en el 2012, que todavía es vigente. En su capítulo 4, desde el artículo 38 hasta el artículo 73, pues contiene toda la información necesaria relacionado al Comité de Seguridad, al Subcomité y al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este reglamento ha sufrido modificatorias desde el 2014 en el artículo 73 y ahora último en este año, a inicios de año, el 29 de enero, hubo cambios en el artículo 42, 44A, 49 y 56. Es importante tener en cuenta que esta resolución, la 245, la que se ha emitido, va a estar enfocado y cumpliendo tanto lo que especifica la ley, su modificatoria, como lo especifican los decretos y también las modificatorias que se han estado dando en el transcurso del tiempo. Entonces, esta resolución va de la mano con ello y detalla un poco más ciertos puntos que muchas veces no está explicado en la ley, que no está explicado en el reglamento y es importante aclarar. Bien, ahora veamos la resolución ministerial, que es el tema de hoy. Importante, aquí como lo podemos ver, este es el pantallazo de la resolución que fue emitida en el Diario El Peruano, publicado el 10 de diciembre del 2021, y a su vez salió también en la página del Ministerio de Trabajo la resolución ministerial en una versión mucho más completa, ya incluyendo todos los anexos que se utilizarían en el proceso de elecciones. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta? Aquí vamos a tener en cuenta ciertos alcances generales, como por ejemplo, importante considerar acerca de la aplicación. Esta resolución ministerial es aplicable a todos los sectores económicos y de servicio a nivel nacional. Comprende todos los empleadores y trabajadores que estén bajo el amparo de la ley 29783, de su reglamento y de todas las modificatorias de estas normativas. Por lo tanto, es de alcance nacional, de alcance general para todos los sectores económicos que estén bajo esta normativa de seguridad y salud en el trabajo. Hace una pequeña excepción en el que indica que esta normativa no es aplicable o está excepto para quienes están sujetos a la aplicación de la guía del proceso de elección en obras de construcción, o para aquellas guías sectoriales que pudieran estar, hayan sido emitidas o pueden emitirse, van a exceptuar esta norma o esta resolución que se ha emitido actualmente. Es obligatorio el cumplimiento de estos procedimientos a partir del día siguiente de la publicación. Esta resolución ministerial 245 va a ser obligatoria entonces, o ya es obligatoria a partir del 11 de diciembre de este año. Nos hace una aclaración con respecto a los casos en los cuales ya las empresas tienen instalados el comité, los subcomités, los supervisores. Nos indica que ellos se van a regir todavía con las reglas acordadas en el momento de su constitución, pero sí tener en cuenta que cuando culmine su vigencia tienen que instalar o llevar a cabo el proceso de elecciones considerando esta resolución 245. Aquí nosotros podemos ver efectivamente, y es importante tener en cuenta esto, que queda derogado la resolución ministerial 148-2012, que, como habíamos mencionado, aprobaba la guía, formatos referenciales para el proceso de elección de los representantes ante el comité, pero para el sector público. Al ser derogado, esta nueva
Resolución 245 abarca tanto sector público y sector privado. ¿Cómo se inicia el proceso de elecciones? En este nuevo procedimiento inicia comentándonos algunos términos importantes o conceptos de qué es un comité, a qué se refiere con trabajadores, hace referencia a qué es un subcomité, qué es un supervisor. Luego, después de ello, nos va a detallar un poco cuál es el procedimiento, pero lo vamos a revisar aquí de una manera más organizada, ¿no? Se ha querido presentar en forma secuencial para que podamos ver lo que describe toda la norma, cómo podría darse si es que yo realizo un proceso de elecciones. Lo primero, es importante iniciar con la convocatoria. La convocatoria es el inicio de todo proceso electoral, ¿no? De todo el proceso para la elección de los representantes del comité, del supervisor o del subcomité. Por lo tanto, ¿cómo se va a iniciar ello? Antes no se especificaba cuándo podía iniciarse o si en el caso de las empresas tenían o contaban con un sindicato, el sindicato mayoritario o el sindicato más representativo, que son generalmente los que dan inicio al proceso de elecciones. No se mencionaba cuándo el empleador debía decirles o comunicarles es necesario conformar un comité dentro de la institución, ¿no? Porque ya va a vencer el comité posiblemente que tengo actualmente vigente. No existía un plazo. Es así que de repente, faltando un mes, yo podía ir al sindicato o podía enviar un comunicado al sindicato indicándole que es necesario que se lleve a cabo el proceso de elecciones. Esta guía lo que ahora ha estandarizado es un periodo, un tiempo, lo cual nos menciona que antes de los 60 días calendario de vencido la vigencia del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el empleador ya tiene que estar formulando este documento, nos da también el modelo de carta, y dirigirlo al sindicato mayoritario o al sindicato más representativo, indicándole la necesidad de que se tiene que elegir a los representantes de los trabajadores. Esta carta, como nosotros podemos ver, indica el periodo, importante mencionar el nombre de la organización sindical, y lo que nos especifica es necesario siempre colocar cuántos representantes titulares y suplentes están convocando, si por ejemplo son 2 titulares, 2 suplentes o posiblemente 3-3, 4-4, se tiene que ser claro en este punto. Asimismo, también especifica que es necesario colocar el local del área o el área de la empresa que se va a proporcionar para el proceso de las elecciones, ¿no? Que eso también puede variar. Vamos a revisarlo más adelante. Una vez que el sindicato mayoritario o el sindicato más representativo recibe esta comunicación de la necesidad de llevar a cabo el proceso de elecciones, tienen un plazo de 30 días para poder elaborar su cronograma, para poder conformar, lo vamos a ver también ahí, la junta electoral. Entonces, ¿qué pasaría si dentro de esos 30 días la organización sindical no convoca? No emite el cronograma de cómo se va a llevar a cabo el proceso electoral, cuáles son las fechas, no emite ningún tipo de respuesta. Eso también yo lo había especificado antes la modificatoria del Reglamento de Seguridad y Salud que fue emitido a inicios de este año, pero también vuelve a mencionarse en esta guía. En caso se dé eso, el empleador va a llevar a cabo el proceso electoral dentro de los 10 días hábiles siguientes. En el caso de que la organización sindical mayoritaria o más representativa pues no cumpla con el plazo de mínimo 30 días para poder convocar. O también en caso sí se dé el cronograma, las fechas, pero existe incumplimiento, un plazo máximo de 5 días de las fechas que se han pactado, también en ese caso puede ser asumido el proceso electoral por el empleador. Ahora, también cuándo lo va a asumir el empleador en caso pues no exista una organización sindical. Si no existe la organización sindical, el proceso electoral
pues ya no involucra dirigir este documento, sino simplemente es llevado a cabo por el empleador. La iniciativa debe ser dada por el empleador. Es importante, y este punto nos menciona también esta guía, que no lo vemos en la ley, no lo vemos en el reglamento, que es la posibilidad de tercerizar el proceso electoral. Nos dice tal cual, sin prejuicio de liderazgo y responsabilidad que la ley asigna al empleador, puede suscribir contratos de locación de servicio con terceros para la ejecución del proceso electoral, ¿no? Asesores, consultores, empresas terceras que puedan llevar a cabo todo el proceso, coordinarán con la organización sindical. Vamos a ver más adelante que ahora es obligatorio la conformación de la junta electoral. Van a coordinar esta empresa contratista, siempre coordina con la junta electoral en todas sus intervenciones. ¿Por qué? Si bien es cierto el inicio o la responsabilidad de dar inicio al proceso es del empleador enviando la carta a la organización sindical o en caso no tenga una organización sindical, ellos dan inicio, el empleador va a conformar una junta electoral. Una vez que el empleador o la organización sindical una vez que el empleador o la organización sindical, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos esta carta, el cronograma, quien convoca es el sindicato, ¿no? En virtud del artículo de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, convoca elecciones. Este es el formato referencial de convocatoria. Entonces, hemos dicho que pueden hacer la convocatoria el empleador en los casos de que hayan incumplimientos, de la organización sindical o en caso la empresa no tenga una organización sindical, este documento es emitido por el empleador. Este documento es emitido por el empleador. Entonces, en caso también, si hubiese una organización sindical, el sindicato va a ser pues, el responsable de convocar o emitir este cronograma del proceso de elecciones. Es importante tener en cuenta que para ello ya se debe de haber definido la junta electoral y también se debe haber definido el número de representantes titulares y suplentes. ¿Por qué? Porque como vemos en este modelo de convocatoria de proceso de elección, en este punto número 1 nos solicita detallar cómo es la conformación de la junta electoral. Nos pide algo que también usábamos en los formatos referenciales anteriores, el número de representantes titulares y suplentes, por lo tanto esto ya tiene que estar definido, el plazo del mandato, los requisitos que se deben de cumplir para poder postular, y la modalidad es un punto nuevo que se ha incorporado que nos dice la modalidad en la que se llevará a cabo el proceso de elecciones. Ahora nos detalla que puede ser una modalidad presencial, no presencial o semipresencial, pero es importante que se detalle. Lo demás estaba también ya en el modelo que anteriormente se utilizaba, como la publicación de la lista de candidatos inscritos, la publicación de la lista de candidatos aptos, la fecha de elección, lugar y horario, el personal habilitado para elegir, ¿no? Detalle de quiénes pueden elegir, y este es un punto nuevo que también se ha adicionado, que es la publicación del plazo para las tachas e impugnaciones. Nuevo término que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, para poder lanzar este documento de convocatoria, es importante que previamente se haya definido quiénes van a ser o van a conformar la junta electoral, como también el número de representantes titulares y suplentes. Para poder definir ello, lo que nos menciona esta guía es lo siguiente. Primero, ¿qué es la junta electoral? La junta electoral van a ser los miembros o el equipo de trabajo que va a llevar a cabo el proceso electoral. El empleador o la organización sindical terminan sus funciones publicando el documento de convocatoria de cómo va a ser el proceso. De ahí es asumido por la junta electoral.
La Junta Electoral independiente va a ser elegido independiente de quien corresponda la responsabilidad de la convocatoria del proceso. Lo puede, lo puede convocar o lo puede el sindicato, lo puede convocar el empleador, pero no, no necesariamente obliga pues a que sea el sindicato o sea el empleador, puede ser cualquiera de ellos que deben conformar la junta electoral. Ojo que para poder convocar a una junta electoral no deben ser trabajadores del empleador, no ser trabajadores de dirección o de confianza y tener 18 años como mínimo, ¿no? Entonces, si el sindicato ve conveniente que ellos quieren conformar la junta electoral, pueden designar quiénes son los candidatos para que formen parte de la junta electoral. Los integrantes de la Junta Electoral están prohibidos a participar como personeros y como candidatos ante el comité, ¿no? Porque ellos van a ser las personas que van a llevar a cabo el proceso de elecciones. Por lo tanto, no puede ser un candidato que esté postulando, no puede ser tampoco un personero que va a estar dentro del proceso de elecciones. Y la Junta Electoral va a estar conformado por el presidente, secretario, primer vocal y segundo vocal. Mínimo 4 personas van a conformar esta junta electoral. Una vez que ya se tiene definido quiénes van a ser la junta electoral, es importante también definir la cantidad de representantes que se van a convocar en el proceso. Lo que nos menciona esta guía es que a efectos de determinar el número de integrantes del comité, el empleador debe comunicar a todos los trabajadores por un medio masivo, sea correo electrónico, intranet, papeles u otros, su propuesta de número de miembros del comité y sus criterios para su formulación. Esto antes no estaba especificado ni en la guía que ha sido derogada, ni tampoco está detallado en el reglamento ni en la ley, pero sí ahora está definido como un paso dentro de esa nueva resolución ministerial. Por lo tanto, el empleador puede proponer que sea una cantidad mínima, no menos de 4 ni más de 12 miembros. Tiene un plazo de 3 días naturales para que su propuesta sea aceptada. Si se acepta su propuesta o no hay ningún tipo de objeción, entonces se van a convocar el proceso de elección con esta cantidad de candidatos. En caso exista oposición por parte del sindicato o sindicatos minoritarios que representen a la mayoría, los más representativos, van a tener que llegar a un consenso. Si hay falta de consenso, se recurre al artículo 43, ¿no? En el que nos dice que no pueden ser más de 6 miembros del comité. En el caso del empleador, con más de 100 trabajadores, se va a ir agregando 2 miembros por cada 100 hasta un máximo de 12 miembros, ¿no? No pueden ser más de 12 miembros. Se va a tener que llegar a este consenso en función de la cantidad de trabajadores. Y finalmente, cuando ya se tiene este proceso de convocatoria, este documento que lo hemos visto inicialmente, ya con toda la información completa, se realiza una comunicación, ¿no? Se difunde, ¿no? La convocatoria mediante cualquier medio de publicación masivo interno o herramienta digital que tenga la organización, o se puede colocar también de manera física en los lugares visibles en el trabajo que garanticen una correcta difusión del proceso electoral. El siguiente paso ya es la presentación de los candidatos. Una vez que ya se lanzó la convocatoria y se ha colocado o establecido una fecha para que los candidatos puedan inscribirse o se pueda postular candidatos, es importante, nos menciona que se puede usar este anexo, que es el anexo de carta presentando la candidatura para ser representante. Es el mismo anexo que antes se utilizaba, pero sí hay una observación en esta nueva resolución acerca de la conformación de las listas. En esta conformación de las listas nos detalla lo siguiente.
Para elegir a los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se puede hacer de manera individual. Yo puedo postular como un candidato, o también se puede hacer a través de listas conformados por candidatos, ¿no? Listas que incluyen de repente a 3 personas como titulares, 3 personas como suplente, lista A, lista B, de manera como los candidatos se puedan organizar para postular. Lo que sí menciona, si se trabaja por listas o hay personas que quieren lanzarse mediante listas de representantes, se debe identificar claramente a los trabajadores que van a postular como titular, quiénes serían los suplentes, y el número completo que sí cumpla con el número establecido de cuántos titulares y suplentes se está convocando. Luego vemos que ya existe la publicación de los candidatos inscritos, y como lo hemos visto y lo hemos mencionado, aquí vemos en la parte baja de cada uno de los formatos que existe ya, estos procesos ya son llevados por la Junta Electoral, porque en la parte inferior aparece la firma pues, del presidente, del secretario, del vocal 1, vocal 2. Estos son los anexos. El que sigue es ya publicar la lista de los candidatos inscritos. Yo recojo la información o la candidatura de todos los que han postulado. Entonces yo lo voy a colocar en este documento que es la lista de candidatos inscritos y se va a publicar, ¿no? La Junta Electoral lo va a publicar. ¿Qué pasa si da esta opción de que pueda haber tachas a las candidaturas? ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, existe un candidato que está dentro de este listado de candidatos inscritos, que yo veo que es un personal de dirección y de confianza, o que de repente veo que no cumple con alguno de los requisitos que se ha mencionado, yo puedo tachar su candidatura. Para eso se utiliza este modelo de resolución de tachas a candidaturas, en donde yo debo especificar el nombre de la persona, el puesto, a quién estoy tachando o quién estoy pidiendo que no debería considerarse como un candidato, cuál es el sustento de esta tacha y los documentos anexados, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy anexando como evidencia para poder indicar que tal vez no cumple con los requisitos para ser un candidato? La Junta Electoral tiene un plazo de 24 horas siguiente de la recepción de las tachas para que pueda dar pues una decisión, si decir efectivamente si esta candidatura ha sido tachada o no. Vemos que la evidencia no es suficiente porque la persona sí cumple con los requisitos mínimos solicitados. Una vez que ya se hace la identificación de todas las personas que se han inscrito y se ve que cumplen, que son trabajadores aptos bajo estas condiciones, que no sean considerados personal de dirección o de confianza y que cumplan con los requisitos del artículo 47, ser trabajadores del empleador, tener 18 años de edad como mínimo, de preferencia tener capacitaciones en temas de seguridad, o laborar en puestos que puedan permitir que accedan a la información sobre riesgos laborales. El último no es un requisito que puede excluir a la persona para postular. Ya se va a publicar la lista de los candidatos aptos, ¿no? Entonces, esta lista sería el listado en el que ya tendríamos a quiénes serían los candidatos por los cuales yo puedo elegir o yo puedo votar en el momento de la votación. Luego nos menciona que una vez que se ha publicado la lista de los candidatos aptos, se tiene un plazo de 5 días para designar a los personeros. ¿Quiénes van a ser los personeros? Los personeros van a ser aquellas personas que van a velar y representar los intereses de los postulantes en el desarrollo del proceso electoral. Los personeros, lógicamente, van a estar dentro de todo el proceso de votación, mirando que pues no exista ninguna alteración o que todo vaya conforme a regla, ¿no? A lo que se ha especificado. Estos personeros los van a definir la Junta Electoral. La Junta Electoral tiene que especificar cuántos personeros van a haber. Puede haber 1, puede haber 2, puede haber 5, puede haber 6.
los personeros son elegidos por el sindicato o por la lista de los candidatos. Si, por ejemplo, la Junta Electoral menciona, van a haber 8 personeros, quienes quieren, el sindicato puede designar, yo quiero que sean personeros tales personas, inclusive los candidatos también pueden designar quiénes van a ser los personeros, tal vez si lo conforman por listas, para cada lista que está postulando. Entonces, como hemos visto, la designación al final lo va a hacer la Junta Electoral, postulan a los personeros y la Junta Electoral pues indica quiénes van a ser los que finalmente van a quedar. Y esto lo hace en un plazo de 5 días después de la publicación de la lista de candidatos aptos. Importante, también hay requisitos para ser personeros, ser trabajador, tener mínimo 18 años, no ser candidato, un candidato no puede ser personero, ni tampoco un miembro de la Junta Electoral. Luego, finalmente, ya llegamos al proceso de votación, y algo que se nos había mencionado en el cronograma del proceso electoral era que el proceso de votación se puede realizar de manera presencial, se puede realizar de manera virtual, de manera semipresencial. Algo que nos detalla de manera puntual esta guía es que si se va a llevar a cabo un proceso virtual, el empleador es responsable de que todas las personas o todos sus trabajadores participen, tener los medios idóneos tecnológicos para asegurar que todos puedan participar, ¿no? Entonces, si puede hacerse de manera virtual, la participación tiene que ser a nivel general. Si, por ejemplo, ¿qué es lo que más o menos nos quiere dar a entender este punto? Si tal vez en mi empresa solamente algunas personas tienen acceso a equipos para poder desarrollarse un proceso virtual, por lo tanto no será factible que yo haga un proceso electoral de manera virtual, ¿no? Si lo voy a hacer, tengo que asegurarme que todos puedan participar. Cuando ya se da el proceso de votación, al final, después de culminado el proceso de que todas las personas ya han votado, se llena estos documentos, ¿no? Al inicio del proceso de votación, y luego el otro documento que es en el momento de conclusión del proceso de votación. Al inicio, en donde yo voy a llenar pues quiénes son los que van a conformar la presencia de la Junta Electoral. También después, aquí en la conclusión del proceso, voy a colocar también con presencia de la Junta Electoral, quiénes, cómo se está cerrando de repente la mesa de votación, ¿no? Quiénes emitieron su voto, número de personas ausentes, cuántos trabajadores que conforman el padrón electoral, las cédulas utilizadas. Se va a llenar estos documentos. Importante, lo que antes también se mencionaba, era que se debe de cuidar que entre la determinación de los postulantes inscritos, entre esa fecha hasta el proceso de votación, tiene que darse un tiempo de 15 días hábiles, ¿no? Un espacio de 15 días hábiles para poder recién yo iniciar mi proceso de votación. En el proceso del conteo, una vez que ya cerramos las mesas, cerramos el proceso en la hora que se definió, se va a proceder a contar para poder identificar quiénes son los candidatos que ganaron el proceso electoral, ¿no? El proceso para ser representante. Lo que nos menciona aquí es importante porque nos dice que los personeros pueden formar parte o pueden estar presentes en el momento que se haga la verificación del conteo, ¿no? Porque recordemos que el personero va a estar en calidad de velar que sea todo de modo transparente, ¿no? Estar defendiendo los derechos de los candidatos a que exista transparencia. Algo que tampoco no estaba antes y quedaba un poco al aire, ¿qué pasaba si es que había algún tipo de empate, ¿no? Un candidato 1 con un candidato 2 tiene la misma cantidad de votos, ¿quién ganó? Ahora ya en esta guía nos dice que los empates técnicos son resueltos por sorteo con presencia de los trabajadores involucrados. Y por último, una vez que ya definimos quiénes son los candidatos titulares, los suplentes, la Junta Electoral debe remitir este documento que vemos aquí, el documento del proceso de elección, al empleador para que éste pueda asignar la credencial correspondiente a los ya miembros titulares y suplentes que ganaron este proceso de elección. Ahora, hay un nuevo documento
que también no estaba antes mencionado, que es la impugnación. ¿A qué se refiere con este modelo de resolución de impugnación? Cualquier persona que quiera impugnar este proceso de conteo, proceso de elección, porque podríamos imaginar que de repente dijeron no, aparecieron cédulas vacías, se colocaron, hay más cédulas, o de repente se está beneficiando uno u otro, o hay alguna objeción con respecto a la transparencia del proceso, se puede impugnar el proceso del conteo de los votos, ¿no? Para eso lo puede impugnar cualquier persona, y vemos el motivo de la impugnación, el sustento de la impugnación y los documentos que sustenten por qué está impugnando este proceso en el cual que se definió que candidato A, candidato B ganaron las elecciones, ellos son titulares, y ante ello nos detalla esta guía que la Junta Electoral lo debe resolver en un plazo no mayor de 3 días. Recordemos que siempre cuando se habla de tachas o de impugnaciones al proceso, la decisión final es de la Junta Electoral. La Junta Electoral, junto con la evidencia o revisa la evidencia presentada, y es el que va a definir, los miembros de la Junta Electoral van a definir si efectivamente pues procede esta impugnación o no procede, si se tiene que volver a realizar el proceso electoral en caso aplique, o en todo caso se continúa, ¿no? Pero tiene un plazo no mayor de 3 días para poder dar una respuesta. Luego, una vez que ya se definió quiénes son los candidatos, que ahora son ya miembros titulares, miembros suplentes, se hace la instalación ya del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y no debe darse esto o exceder los 10 días después de la fecha de elección. Máximo de un plazo de 10 días hábiles para poder convocar a la instalación. Aquí vemos el modelo. Y si nos percatamos, acá ya aparecen también representantes titulares del empleador y de los trabajadores. Para ello ya el empleador tiene que haber definido quiénes van a ser sus representantes, de modo que puedan participar dentro ya de la fecha pactada para la instalación oficial del comité. Vemos, este es el formato completo, desarrollo de la reunión. En esta instalación del comité se elige al presidente, al secretario, y se definen las fechas de la próxima reunión. Este documento es similar al documento que anteriormente se utilizaba, que lo utilizaban en el sector público, con la diferencia que ya hay una actualización aquí en las normativas, ya al Decreto Supremo 001-2021 y algo que es importante y que también se menciona en esta actualización de este año, de este decreto 001-2021, es que el secretario debe ser elegido por consenso, ¿no? Al igual que el presidente. Recordemos que antes de cuando se emitió el reglamento en el 2012, el secretario generalmente indicaba que debería ser una persona del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, o de repente luego podía votarse, pero ahora la elección tanto del presidente como del secretario es por votación. Lo que nos menciona que en caso no se alcance consenso para elegir al presidente o al secretario en 2 sesiones sucesivas, se tiene que decidir por sorteo, ¿no? Se sortea entre todos los miembros del comité quién es el presidente, quién es el secretario, y si el presidente es representante del empleador, la contraparte, que son los representantes de los trabajadores, tendrán que sortearse para que se elija el secretario, ¿no? O viceversa. Luego nos va a hablar también esta normativa acerca de las reuniones. Una vez que ya se da la instalación, se inician con las reuniones mensuales. Es algo que también aparece en la ley y en el reglamento, pero lo precisa nuevamente, que en el caso de los sindicatos mayoritarios pueden incorporar pues un observador dentro de las reuniones del comité, ¿no? Recordemos que este observador pues va a asistir sin voz ni voto, puede solicitar información al comité referido al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y otra de sus funciones es alertar sobre riesgos que puedan afectar la transparencia o el cumplimiento de la normativa en seguridad y salud. Otras consideraciones que menciona
esta normativa o esta resolución es que, ¿qué pasa cuando el 50% del total de representantes, sumando titulares y suplentes, está ausente ya por vacancia o tal vez por que finalice el vínculo laboral? ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, mi comité de seguridad y salud en el trabajo está conformado por 2 representantes titulares y 2 suplentes de los trabajadores, y 2 de ellos, de los 4, 2 de ellos, pues ya no laboran en la empresa, me quedan solamente 2, se tiene que reconformar o llevar a cabo nuevamente el proceso para elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? La elección de los representantes de los trabajadores. Pero nos da una condicional, siempre y cuando este plazo sea mayor o igual a 6 meses. Por ejemplo, nos faltan 7 meses o exactos 6 meses para convocar nuevamente al proceso de elección y yo solamente me quedé con 2 personas, ¿no? Ahora esos son 2 titulares y no tengo suplentes, puedo esperar estos 6 meses. En caso, por ejemplo, tengo que volver a hacer la convocatoria. En caso, por ejemplo, sean 3 meses, 2 meses, me da un tiempo para poder esperar a que la convocatoria pues sea en la fecha pactada. Los miembros del comité o subcomité o del supervisor pueden volver a postular a sus cargos, lo pueden hacer, pero podrán ser reelegidos hasta por un periodo adicional, ¿no? Aquí nos está indicando bien claro un periodo, no 2, no 3, no 4, o sea que solamente da la opción de que pueda volver a asumir el puesto un periodo más. Y con respecto a la elección del supervisor, vamos a ver aquí que nos dice que cualquier trabajador que no sea considerado de dirección o de confianza y que cumpla con los requisitos del artículo 47 podrá ser elegido como supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Acá hay algo que nos menciona y que posiblemente es importante revisar a detalle, consultar con un especialista laboral, sobre esta opción que nos da que queda a consideración del responsable de la convocatoria elegir la junta electoral para llevar a cabo el proceso en el caso del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué se menciona esto? Porque muchas veces, o posiblemente ahorita queda al aire, ¿qué pasa si en mi empresa, como son menos de 20 trabajadores, yo tengo solamente 4 trabajadores? Y van a postular 2 personas para ser titular y suplente. ¿Quiénes van a conformar ya mi junta electoral? Yo no voy a tener un presidente, un secretario y 2 vocales porque por cantidad no los puedo conformar. Posiblemente esta opción es de quedar a consideración de contar con una junta electoral. Porque recordemos que la junta electoral no puede ser el empleador o el gerente general de la empresa. También nos menciona que queda a consideración del responsable de la convocatoria determinar el número de miembros que conforman la junta electoral, que no puede ser menor a 4 miembros, ¿no? Y va a salir esa observación posiblemente, ¿qué pasa si tengo en mi planilla menos de 4 trabajadores? Porque los que postulan no pueden ser de la junta electoral, ¿quién conformaría mi junta electoral, no? Sería un tema que sería importante revisar a detalle. En el caso de la elección del subcomité de seguridad y salud en el trabajo, esto se va a dar cuando la empresa cuente con varios centros de trabajo, ¿no? Cada uno de estos puede contar con un subcomité o puede contar con un supervisor dependiendo del número de trabajadores, ¿no? La elección lo pueden realizar se realiza siempre considerando a los trabajadores dentro del ámbito de competencia de esa sede. No es como si se fuese a llevar un proceso electoral, pero solo en esa sede pequeña o puntual de la empresa. Este es independiente al proceso general. Si yo tengo una empresa que tiene, por ejemplo, 80 trabajadores, a nivel de planilla general, todos deben participar para elegir a los representantes ante el comité. Yo tengo una sede, de esos 80 trabajadores, 40 están en una sede de repente en otro distrito fuera de Lima. Ellos pueden conformar su subcomité, pero solamente participarían en el proceso de votación las personas que están en esta sede, ¿no?
El proceso se puede realizar en un mismo acto, separado a la elección del comité de seguridad principal, podríamos decirlo. Los miembros del subcomité o del supervisor no necesariamente van a ser los miembros del comité, pueden postular los que están dentro del ámbito de aplicación de las sedes, y la Junta Electoral podrá designar por escrito a un representante en cada centro de trabajo del empleador, ¿no? Si lo llevamos la misma fecha y tengo 5 o 6 sedes, y en cada sede se va a conformar un supervisor o de repente un subcomité, la Junta Electoral puede designar personas que van a ser, entre comillas, como representantes de la Junta Electoral para llevar a cabo el proceso. Es importante, y también nos menciona, que el mismo día de la elección, la Junta Electoral de las sedes debe informar a la Junta Electoral principal, ya sea por medios digitales, siempre dejando constancia de los resultados que han obtenido. Y en caso sea, pues, se tenga la votación o las cédulas o las actas de sufragio, tienen que ser enviados como máximo al día siguiente a la Junta Electoral principal. Y finalmente, aquí vemos los anexos, que estos aparecen en esta resolución ministerial, la 245, se ha incorporado lo que vemos anteriormente, era lo que antes estaba en la ahora derogada ya resolución referencial para el sector público, pero se ha mantenido en esta nueva resolución. Se ha adicionado sí el modelo de resolución de tachas a candidaturas. No aparece ya el modelo de padrón electoral, pero hemos visto que los modelos de conclusión del proceso nos habla del padrón. Posiblemente sea ya un padrón que puede utilizar la empresa a criterio de la empresa, porque ya no hay un modelo referencial, y se ha incorporado el anexo 10, que es el modelo de resolución de impugnación, ¿no? Los demás se mantienen. Bien, muchísimas gracias. No sé si de repente tienen alguna pregunta. Muchas gracias, ingeniera. Excelente exposición el día de hoy en este tema tan importante. Sobre todo hay que mantenernos siempre actualizados en estos cambios en las normativas. Tenemos una pregunta en el chat que pasaré a leerlo para que pueda resolverlo, ¿sí? Bien, dice, Sí, claro. de Jordán Castillo, dice, buenos días, si tengo 2 locaciones de la empresa, ¿debo tener comité de SCT para cada locación o solo sería suficiente tener un solo comité de seguridad y salud de trabajo considerando los trabajadores de las 2? Bien, bien, Jordan. Una buena pregunta. Mira, es importante tener o diferenciar estos dos conceptos. Cuando nosotros o la normativa nos habla de comité, se refiere al comité principal de toda la empresa. Tú tienes que convocar y tener un comité de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, tu empresa A, de la empresa A, que considere el proceso de elección con todas las personas que están en planilla de la empresa A. Si tienes tus 80 trabajadores que pertenecen a tu planilla, tener en cuenta estas excepciones que menciona para personal de dirección, personal de confianza, tienes que realizar el proceso de elección. Si tú tienes una sede, no le corresponde o no se le llama comité. Lo que se conforma es un subcomité que va a depender del comité principal, cumple las mismas funciones, pero solamente su ámbito de aplicación es esa sede. Por lo tanto, cuando tú hagas el proceso de elección de este subcomité, los que van a votar van a ser solamente las personas que laboran o están destacadas en esta sede. Entonces tú vas a tener un comité de seguridad y salud en el trabajo para toda tu empresa y vas a tener tu subcomité, si es más de 20 trabajadores o menos de 20 trabajadores, un supervisor, solamente para tu sede o tu sede, de repente si tienes varias sedes, para las sedes que corresponden. Bien, ingeniera, muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta de Brenda Ruiz y dice, buen día, ingresé tarde a la capacitación. Quisiera saber si bajo este contexto de la pandemia se puede llevar a cabo elecciones del comité o en su defecto saber si sigue vigente
decreto ley 1499 que extiende el tiempo de vigencia del comité. Bien, en esta nueva resolución no ha derogado el decreto legislativo 1499, pero sí está dando las opciones de que el proceso de elección sea presencial, semipresencial o virtual. Recordemos que este decreto legislativo 1499 detallaba que en caso no fuera posible llevar a cabo un proceso de elección de manera presencial o de manera virtual, se podía extender la vigencia del comité. Ahora se está dando las herramientas para que sea semipresencial, si no puedes hacerlo presencial, lo puedes hacer virtual. Si parte es, algunos se pueden hacer presencial y otros virtual, también te da la opción de hacerlo semipresencial. Entonces, hay opciones para poder realizarlo. No está derogado, no menciona que se haya derogado este decreto legislativo, pero tener en cuenta que si tú tomas o extiendes el tiempo de vigencia del comité, tienes que sustentar por qué no estás o cuál es el impedimento para no llevar a cabo el proceso de elección, ya que las opciones que se dan es que sea virtual, presencial o en ambas modalidades, dependiendo de cómo esté organizada la institución. Bien, muchas gracias, ingeniera, por su respuesta. Tenemos otra consulta y es de señor Otto. ¿Para elegir al supervisor se necesita la Junta Electoral? Bien, justo eso era lo que estábamos mencionando en la última parte de la capacitación en la elección del supervisor. Lo que nos menciona aquí, tal cual, esta resolución es que queda a consideración del responsable de la convocatoria contar con la Junta Electoral, ¿no? Queda a consideración. ¿Por qué? Porque hemos visto que al tener menos de 20 trabajadores, posiblemente yo tenga 4 trabajadores dentro de mi planilla. Entonces tengo que evaluar si es factible conformar la Junta Electoral, porque si postulan 2 y me quedan solamente 2 o de repente me quedan 3 personas, no voy a poder conformar mi Junta Electoral así quiera conformarla, ¿no? Entonces yo tendría que sustentar, si es que en algún momento llega un proceso de fiscalización, ¿por qué no pude conformar mi Junta Electoral? Porque en cantidad de trabajadores, pues no me fue factible o no pude llegar a lo mínimo que eran 4 integrantes de la Junta Electoral. Bien, muchas gracias por su respuesta, ingeniera. De la misma persona pregunta, si postula uno solo, ¿no sería necesario? Si postula uno solo, recordemos que mínimo es, bueno, puede ser un titular, puede ser un suplente, imaginemos que postulan 2 personas, va a depender mucho de la cantidad de personas que tengas en planilla para poder conformar tu junta electoral. Tienes que evaluar cuántas personas tienes en planilla. Si alcanza la cantidad de trabajadores para conformar tu junta electoral, lo puedes conformar. Así solamente postula una persona. Si no tienes la cantidad suficiente para poder convocar una junta electoral porque tienes solo 3 personas en planilla, pues va a ser imposible, no lo vas a poder convocar. Pero en el caso tanto del supervisor como el comité, así postulen 4 personas para el comité, que es lo mínimo entre titular y suplente, o para el supervisor titular y suplente. Si en el caso del supervisor es posible conformar la junta electoral, pues se tiene que conformar. Para el comité sí se está pidiendo de manera obligatoria. Muchas gracias, ingeniera, por resolver las preguntas. No tengo más preguntas dentro del chat. No sé si quisieran realizar alguna consulta mediante su micrófono, como ustedes lo consideren, o si no, ya estaríamos dando por finalizada la charla. Buenos días. Buenos días, Muy señora buenos Julia. días.
Buenos días. Ante todo, agradecerle a la ingeniera y a ustedes por brindarnos esta información muy ilustrativa. Quería ver si existe la posibilidad de que esta grabación nos pudiera hacer llegar, porque nosotros, bueno, yo soy representante del Comité de Seguridad y Salud del Real Club de Lima, y me gustaría esto poder exponerlo con miembros de mi comité que no han podido participar el día de hoy. Si fuera factible, les agradecería mucho si nos pudieran hacer llegar, porque ha sido muy ilustrativo. Nuevamente agradeciendo a la ingeniera por su tiempo y la explicación que nos ha dado, y a ustedes por invitarnos a participar de esta reunión. Es la primera vez que participamos nosotros. Esperamos que, bueno, lógicamente más adelante, si nos convocan, estaremos presentes. Muchas gracias, y bueno, aprovechar la oportunidad para desearles unas felices fiestas a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias a usted por sus palabras. Sí, muchas gracias, señor Julio, por su tiempo, su participación y también por sus palabras. Sí nos gustaría que por favor puedan proporcionarnos sus correos electrónicos en el chat. Me quedo hasta recibir el correo de todos y poderles enviar por correo electrónico también la charla, ¿no? Para que puedan ustedes descargarlo y puedan proyectarlo a todo su personal. Es importante que esta información sea difundida y así todos podamos promover, ¿no?, la concientización de lo que es la seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas. Así es que, bueno, quedo atenta a que me envíen todos sus correitos y yo los anoto, y el día de hoy, o a más tardar el día de mañana, se los estoy enviando. Pierdan cuidado. Les agradezco de verdad por su interés, por su participación, por el tiempo que le han dedicado el día de hoy a participar en esta charla. Sí envío las invitaciones para todos los que han sido y son hasta el momento nuestros clientes. Se les envía la invitación. Nosotros realizamos 2 charlas al mes, entonces a partir del próximo año se va a continuar así. Se va a brindar 2 charlas mensuales de manera online, sin costo alguno, en 2 temas, en lo que es seguridad y salud en el trabajo y también en lo que es salud ocupacional. Así es que, bueno, estaremos enviando la programación de manera mensual, y pues siempre esperamos que estén participando de estas charlas. Decirles a todos que pasen unas felices fiestas, que el amor y la paz siempre reinen en sus hogares. Muchas gracias, ingeniera. Muchas gracias nuevamente a todos por su participación. Y pues bueno, espero todos sus datos en el chat. Gracias. Muchísimas gracias a todos.